Decía el maestro Gabriel García Márquez que por esencia todo periodismo es de investigación y que no debía surgir esa dicotomía de pensar que es una especialización, sino que no debe ser una virtud, sino una actitud permanente. Aún así, me parece que por metodología de la conversación es útil tener la posibilidad de hablar de periodismo de investigación como una especialidad dentro del periodismo. Primero, pues, como les decía, plantearnos para quién hacemos periodismo. Esencialmente, el periodismo está hecho para ser una herramienta de fiscalización ciudadana frente al poder, frente a todo tipo de poder, frente al poder político, frente al poder económico, frente al poder religioso y frente incluso al poder de los medios. El periodismo tiene que dar las miradas a nombre de las personas que no tienen posibilidad de tener una relación equitativa con el poder, que es casi todo el mundo. Y para hacerlo, lo más importante es que el periodismo entienda que no está para ser una herramienta de transmisión de lo que le interesa al poder, sino exactamente de lo contrario. Ser siempre una voz de contradicción y de inteligencia crítica frente a lo que hace el poder. Eso se resume de dos maneras que son muy importantes. Primero, ejercer un escrutinio frente a los que detentan el poder, los que lo detentan, el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, el poder religioso, el poder cultural, el poder del policía de la esquina, el poder del sacerdote en el púlpito, todos los poderes. Tener una mirada crítica sobre eso. Y segundo, mirar cómo se gastan los recursos públicos, los recursos que vienen dados por los impuestos, por el uso de fondos que son comunes y básicamente cómo se destinan esos dineros, cómo se usan y si realmente están ejerciendo la posibilidad de mejorar la vida de la mayoría de la gente o si se están desviando a crear comodidades o privilegios para quienes ostentan el poder. En ese sentido, el periodismo está obligado a tener una perspectiva no solo distinta, sino permanentemente contraria a la del poder. Y sé que esto que tiene no es algo pacífico, que hay controversias todavía en el mundo por eso, pero el periodismo siempre tiene que estar partiendo de la mirada de quien sufre el poder y no de quien lo ejerce. Quiero decir, el periodismo debe ejercerse más desde la perspectiva del gobernado que del gobernante, más desde la perspectiva del consumidor que del productor, más desde la perspectiva, si se quiere, de la víctima que del victimario. Y en ese sentido, estamos obligados los periodistas a desconfiar de las versiones oficiales. Primero, el escepticismo es una obligación frente a todas las versiones, pero frente a la versión oficial debemos ser especialmente cuidadosos y quisquillosos. Casi que debemos asumir que cualquier verdad oficial es mentira mientras se comprueba lo contrario. Ese deber de escepticismo nos obliga a no ser transmisores pasivos de lo que digan las fuentes de información. Muchas veces sucede que los periodistas pasan años y décadas cubriendo una misma fuente y si yo cubro, pues por decir algo, la Casa de Nariño y llevo años metido allá y ya sé cuando el comunicado dice tal cosa que lo que quiere decir es esto, pues desde luego toda esa experiencia me sirve, pero la debo utilizar para hacer un análisis crítico de lo que estoy recibiendo y no para transmitirlo acríticamente, porque ese paso relativamente próximo entre cubrir una fuente
y convertirse en vocero oficioso o en, o en transmisor casi que mecánico de lo que diga la fuente, hay una distancia muy pequeña y peligrosa. Entonces, eso es importante y es importante también para nosotros periodistas defender el derecho de los ciudadanos al acceso a la información por encima de otros valores que frecuentemente la política ofrece como más importantes. Uno de esos valores presentes en nuestro país cíclicamente han sido los de la paz y los de la guerra. No digas eso porque puedes acabar con el proceso de paz. No digas aquello porque puede perjudicar una acción militar que nos puede llevar a una victoria en la guerra. Hay un caso que de tiempo en tiempo traigo como ejemplo porque retrata ambas situaciones. En el gobierno de Andrés Pastrana, yo era director de Noticias RCN y un día estábamos la víspera, además de un viaje que tenía que hacer a Estados Unidos, en una época en donde los celulares no funcionaban tan bien como ahora, pero la tarde anterior a ese día de viaje, un reportero encontró una coincidencia inquietante en unos videos. Algunos de ustedes recordarán la entrada del Mono Jojoy a San Vicente del Caguán al mando de un enorme desfile de guerrilleros con uniformes nuevos que llevaba una banda con la bandera de Colombia, casi que imitando la banda presidencial, con fusiles nuevos. Y este joven tomó esa imagen y tomó una que se había producido el día anterior, que era la visita a San Vicente de Caguán del Alto Comisionado de Paz para resolver uno de los últimos puntos relacionados con el despeje militar de la zona, que consistía en establecer quién iba a ejercer la jurisdicción de policía sobre las poblaciones. Ustedes se imaginarán, se retiraba la policía, se retiraba el ejército, la última lucha fue el mantenimiento del batallón Cazadores en San Vicente del Caguán, y habría que tener a alguien con autoridad por si algún borracho decidía algún día atacar a alguien a machetazos, o por si se robaban una persona, pues debía existir algún cuerpo que ejerciera la autoridad sobre esos pueblos. Entonces, el gobierno de Pastrana y las FARC lograron un acuerdo para que fueran 25 personas en cada una de las cabeceras municipales, que tenían que tener las características de ser personas reconocidas en el pueblo, no pertenecer ni haber pertenecido jamás ni a ningún cuerpo armado, ni regular, vale decir, no haber sido ni militares, ni policías, ni guerrilleros, y tener la licencia para portar un arma durante el tiempo que iba a durar el despeje, que en ese momento no se sabía cuánto iba a ser. Para consagrar eso, Víctor G. Ricardo aterrizó en un helicóptero con una caja de cartón, y en la caja de cartón iban 25 revólveres 38, que le repartió a personas, a 25 personas en San Vicente del Caguán, vestidas con camiseta blanca, blue jean y tenis, que iban a ser la policía cívica de San Vicente del Caguán. Pues bien, lo que encontró el periodista es que 4 de esas personas coincidían con las imágenes del Mono Jojoy entrando con guerrilleros, es decir, eran guerrilleros que unas semanas antes habían entrado fuertemente armados al pueblo, luego se estaba incumpliendo el tema. Yo pregunté por qué se estaba dando esa situación, y les dije, llamen a Víctor G. Ricardo y le preguntamos al Alto Comisionado de Paz. Él iba esa noche para el canal RCN porque estaba invitado a una entrevista en el programa La Noche, que en esa época salía por televisión abierta y lo dirigía Claudia Gurizati. Y entonces me dijeron, no, esperemos a que él llegue. Cuando él llegó, yo le dije, pues no tengo nada que hablar con él, simplemente el reportero que lo entreviste. Pero él pidió hablar conmigo, fue a mi oficina
y me dice, hombre, le voy a pedir que no hablar esta noche, sino quiero consultar esto con el presidente porque puede tener un impacto muy grande sobre el proceso de paz. Mm, me pareció razonable, le dije, bueno, pues háblate con la persona que queda encargada porque yo mañana no voy a estar, pero me parece bien que hables con el presidente y que después de eso des la declaración. Sí, esto es de la mayor gravedad, vamos a dar la declaración. Yo me fui para Nueva York en un vuelo que salía a las 9 de la mañana, llegué como a la 1 de la tarde, como les digo, no había celulares, terminé llegando al hotel como a las 3 o 3:30 y me encuentro con un montón de mensajes de la persona que me estaba reemplazando en RCN diciendo que tenía grandes problemas, lo llamé y me dijo, no, simplemente es que el doctor Ardila dice que no quiere cargar sobre su espalda el peso de que se acabe el proceso de paz, entonces dio la orden de que saliera una noticia, de que no saliera la noticia. Le dije, pues me da pena, pero es que el doctor Ardila no es el director de noticias, me tiene que votar a mí y nombrar a alguien para que haga eso. Evidentemente, cuando volví me di cuenta que ya no había lugar para estar en RCN y pocas semanas después me fui, pero esto es un ejemplo de la subordinación del derecho de los ciudadanos a conocer la verdad frente al teóricamente supremo valor de la paz. Años después, viví una situación parecida por los argumentos contrarios. En la operación militar en la que fue abatido Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, esto sucedió un sábado y en la mañana el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, citó a una conferencia de prensa con toda la cúpula militar y el director de la policía para explicar las condiciones en que se había dado esa operación, condiciones que fueron cambiando con las horas entre el sábado y el domingo hasta que finalmente se supo que era que realmente habían entrado a Ecuador sin permiso y que pasó lo que pasó. Pero en medio de todo esto hubo un tema bastante interesante. La primera conferencia del ministro Santos con la cúpula militar y de la policía señalaba que Raúl Reyes había sido abatido en una operación limpia, entendida como que no habían existido combates, sino que había sido un bombardeo que después las tropas habían bajado o la policía había bajado al lugar de los hechos, había recuperado unos cuerpos, unos computadores y los había traído hacia Colombia. En medio de toda esa información pasó prácticamente desapercibido que había un soldado muerto, un miembro de la fuerza de ataque apareció muerto con un disparo en el cuello. El domingo, cuando ya se empezaba a encender la relación con Ecuador, el periodista de Noticias 1 que cubría la sede presidencial, la Casa de Nariño, se encuentra con José Obdulio Gaviria, asesor presidencial para la época, y le dice, doctor Gaviria, quiero preguntarle algo. ¿Por qué, si fue una operación de bombardeo simple y clara y se recuperaron los cuerpos, por qué hay un soldado muerto por un balazo? Y José Obdulio Gaviria le contesta, los medios deben acostumbrarse a no preguntar cosas que son impertinentes en el momento en que lo que nos debe importar a todos los colombianos es que este es un gran golpe al grupo que ha tenido asolado a Colombia por décadas y que no es necesario que el país sepa lo que no importa. Lo que importa es que un cabecilla de las FARC fue dado de baja. Les pongo las dos caras de la moneda, porque como todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, vamos a tratar de decir, quizás por la paz sí valdría la pena callarse o quizás por la guerra sí valdría la pena callarse. Y la respuesta mía, simple reportero, es que en ninguno de los casos uno debe callarse, que la información es de interés y que es importante y necesario para el público acceder a esa información que tiene valor público y que no se puede dejar soslayar ni subordinar a otros intereses por importantes que sean. Entonces, eso hablando de la función de contrapoder, no hay interés altruista
que no sea la preservación misma de una vida que esté por encima del derecho de los ciudadanos a conocer lo que está pasando. Pero además, nosotros, en nuestra labor de reporteros, estamos obligados a agregarle contexto, información e inteligencia a cualquier cosa que hagamos. Pongo un ejemplo que es el de que no compramos huevos para servir huevos, sino compramos huevos y los mezclamos con papas y con cebolla y hacemos tortilla española o los revolvemos con un queso y hacemos omelette, pero siempre estamos obligados no a recibir lo que nos da una fuente o varias fuentes y servírselo a la gente, sino a saber combinar y contextualizar para entregar informaciones nuevas. Y aquí quiero desembocar en el segundo punto de nuestra conversación, que es el periodismo en la época de redes sociales. Antes, los medios de comunicación estaban gozando de una situación privilegiada, que es que ellos eran los que averiguaban, hablaban, incluso todos ustedes, los que hayan estudiado comunicación o periodismo, estarán familiarizados con este esquema conductista que hablaba que había un emisor, un mensaje y un receptor, como si la comunicación fuera en una sola vía. Las redes sociales cambiaron dramáticamente esa ecuación, porque ahora todos los ciudadanos tienen en su bolsillo algo que es a la vez pantalla y cámara, que no solamente mira, sino que puede mostrar y puede transmitir. Y en ese sentido, hay una primera gran diferencia en el periodismo que se hacía hace relativamente poco, 15 o 20 años, con el que se hace ahora, porque ahora estamos de alguna manera condenados a llegar tarde. Se ha producido un fenómeno de democratización de la emisión y de la producción noticiosa. La primera imagen que tuvo el mundo del incendio en la Catedral de Notre Dame no fue por un periodista, no fue por la agencia AP, no fue por Reuters, sino fue por un turista que puso un video en su cuenta de Instagram o de Twitter y que eso se viralizó y se vino a conocer en todo el mundo que se estaba incendiando esta joya histórica. Eso hace, en primer lugar, que primero que cambien las relaciones, que ya no sea emisor, mensaje, receptor en algún sentido, en un solo sentido, sino que los medios, además de hablar, se tienen que acostumbrar a oír, se tienen que acostumbrar a que no están solos en la carrera por la consecución del contenido, sino que están acompañados de mucha gente. Y que eso, digamos, tiene una consecuencia en la manera de concebir quién nos habla, de qué nos está hablando y cuál es la intención con la que nos está hablando. Y aquí ha sucedido algo muy particular, que es que, curiosamente, mientras los medios más acreditados tienen que hacer grandes esfuerzos para demostrar que lo que dicen es cierto, casi que cualquier tuitero puede decir cualquier exabrupto y si es suficientemente atractivo puede alcanzar viralidad y alcanzar unas características de verosimilitud que son bastante parecidas a la credibilidad. En virtud de eso, se han creado verdaderas campañas de noticias falsas que han ocasionado grandes consecuencias sociales y políticas en el mundo y en Colombia. Una de esas es por ejemplo, la elección de Trump, el asalto al Capitolio, lo que lo produjo, la votación por el no en el plebiscito por la paz en Colombia, el Brexit. Si uno mira detrás de eso, hay una conformación consistente de noticias falsas que terminan en la validación de un objetivo del poder. Entonces,
una nueva misión del periodismo, además de las que ya tiene y del difícil camino que tiene para transitar, es casi que plantearse una alfabetización de la gente para que aprenda a diferenciar lo que es cierto de lo que es falso. Pero además eso ha tenido una consecuencia también en el manejo de la institucionalidad política, porque muchos líderes en el mundo han descubierto que quizás en esta época de redes sociales ya no necesitan la mediación del periodista para hablar con la gente, con el pueblo, con los gobernados. O sea, es el caso de las activísimas cuentas de Twitter del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su momento, y probablemente la que vuelva a ser en unos días, el uso del expresidente Uribe de los consejos comunitarios o del aló presidente del presidente Hugo Chávez o de la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Eso también ha contribuido a crear una situación menos crítica frente al discurso del poder, porque con frecuencia ya no es mediatizado por alguien que tenga que interpretarlo, buscar contexto, buscar pros y contras, sino que simplemente es una comunicación eficiente y directa entre el gobernante y los gobernados. Entonces, también a través de esas máquinas de propaganda que prácticamente pueden hacer creer cualquier cosa, se ha creado una distorsión de la cultura política y de la capacidad de decisión de la gente. Incluso gente educada. Uno pensaría que eso solamente pasa con personas de formación muy elemental que pueden creer eso. No, muchas personas altamente educadas pueden caer en ese tipo de trampas. Entonces, este segundo punto sobre los desafíos del periodismo en épocas de redes sociales me lleva al tercero y para plantearlo y abrir nuestra conversación sobre este tema y sobre todo los que ustedes tienen, que es las posibilidades que en esta época tiene el periodismo de investigación. Primero, que el valor de la inmediatez que por mucho tiempo tuvo el periodismo y que era, digamos, el hipódromo de las apuestas periodísticas, de yo llegué primero, es la chiva mía, ¿no? Está revaluado por los hechos. Casi siempre el incendio, el huracán, el accidente va a conocerse antes por un ciudadano, por una red social y no por un medio periodístico. Entonces, ¿cuál es la labor de esto y por qué surge aquí una posibilidad del periodismo investigativo? Porque cada vez estamos más obligados a trabajar en la investigación, en la conformación de contextos, en la selección y combinación de los temas en función de contar mejor las historias. Es decir, no tanto de que la gente se entere primero, sino de que se entere mejor. Y eso puede ser una gran ventaja para el ejercicio periodístico. Hay una definición de Robert Greene de 1991, anterior a la irrupción de las redes sociales, sobre el periodismo investigativo que me parece que está vigente y que vale la pena repasar. La leo entre comillas. Es la reportería que se realiza a través de la iniciativa y el trabajo del periodista sobre asuntos de importancia que algunas personas u organizaciones desean mantener en secreto. Es decir, ¿qué es lo que se propone el periodismo de investigación? Volver público los temas de interés que personas u organizaciones con poder pretenden mantener en secreto. Y señala también que hay tres elementos básicos. Primero, que la investigación sea el trabajo del reportero, no un informe sobre una investigación hecha por alguien más, por la fiscalía, por la procuraduría, por un ente de control. Segundo, que el tema
de la investigación sea de razonable importancia para el lector, televidente o usuario digital, y que haya quienes quieran esconder estos asuntos del público. El criterio para seleccionar esos trabajos de investigación es inicialmente del equipo periodístico. Uno siempre siente que está interpretando el deseo de la gente, del lector, del usuario digital, del oyente, cuando cuenta una historia. Pero al final del día, esa piedra angular de la investigación, ese momento crítico, casi siempre parte de una decisión subjetiva, que es lo que el equipo periodístico o el reportero en particular considere que es importante para la gente. Y digamos, uno se puede equivocar y se equivoca con frecuencia. Cosas que le parecen importantísimas a un reportero pueden ser absolutamente irrelevantes para el público, pero siempre hay que esforzarse por contar la historia. No hay que conformarse con la filtración. Hay muchas informaciones, muchas historias nacen de la filtración, pero es necesario cruzarla y buscar nuevos elementos, contextualizar. Una filtración puede ser un punto de partida de una investigación, pero nunca el punto de llegada. Por ejemplo, Watergate es esencialmente al comienzo el resultado de una filtración. La filtración de un informe de policía sobre unos fontaneros, unos plomeros que están en la sede del Partido Demócrata en Washington. Pero no se trata de conformarse con eso. Se trata de mirar de dónde viene eso y para dónde va eso. Y desde luego contrastar esa información que se obtiene por filtración de un documento o por fuente directa con todo lo demás que está pasando. Un ejemplo que me gustaría ponerles es el de los entrenamientos de Jair Klein a los paramilitares en el Magdalena Medio en la segunda mitad de la década de los 80. Yo recibí el material de esos entrenamientos y siempre pensé que eran el comienzo de una información, pero no una información completa. Había muchas cosas que investigar. Primero porque lo que recibí fue un video sin ningún tipo de explicación, en donde había que entender desde el idioma que hablaban estos militares que entrenaban a los paramilitares hasta quiénes eran los alumnos. Es increíble, este video es de 1988 y han pasado 34 años desde eso y cada vez que lo miro vuelvo a encontrar una noticia después de tantos años. En ese video hay muchas cosas que uno no podría imaginarse en el primer golpe de vista. Por ejemplo, están los entrenamientos para producir las masacres que luego ocurrieron en Urabá, cómo debían entrar a una casa, cómo debían cubrir las salidas, todo esto está el ABC en video de cómo lo debían hacer los paramilitares. Por ejemplo, está el entrenamiento para hacer atentados desde un carro a otro carro con armas automáticas. Por ejemplo, está la forma de lograr el atentado a un personaje, a un personaje en una plaza pública y escapar de la plaza pública protegido por el fuego, que fue exactamente como mataron a Luis Carlos Galán. Y evidentemente, entre los alumnos del coronel Jair Klein estuvieron no solamente los hermanos Rueda Rocha, que participaron en el atentado a Luis Carlos Galán, sino Alonso de Jesús Vaquero, alias el Negro Vladimir, que fue el autor de la masacre de La Rochela, en donde murieron 12 funcionarios judiciales de una comisión de 15 que iba a investigar otra masacre que se ha producido en el Magdalena Medio. También ahí está marcadas como sería años más tarde varias masacres que tuvieron lugar en Córdoba y en Urabá. Y entre los alumnos de este coronel israelí y de sus socios estaba Carlos Castaño. Era difícil imaginarse porque pues no teníamos forma de predecir todo lo que escondía un video de 51 minutos que mostraba ese entrenamiento
eh, eh, de guerra a los paramilitares. Entonces, el esfuerzo por contextualizar, por mostrar para dónde va, debe superar la filtración. La filtración no es para nada es mala. O sea, buenísimo tener filtraciones, pero no se trata de transmitirlas uno a uno, sino tener la posibilidad de investigar, de construir y de mostrar cosas que pueden constituir el meollo de la historia presente y futura a partir de esos elementos. También es importante a la hora de crear contextos conocer las acciones y omisiones de los poderosos. Pueden ser gobernantes, legisladores, jueces, militares, dirigentes religiosos, comerciantes, industriales, banqueros, dueños de medios, todo aquel que tome decisiones que afecten a los ciudadanos. Los ciudadanos quieren saber qué pasa con sus impuestos y a dónde llega el dinero público y de dónde viene el dinero privado. Si hay violaciones a las normas, si hay violaciones a los derechos humanos o si hay detrimento de los recursos naturales. En todas esas funciones tiene que trabajar el periodismo de investigación. Los ciudadanos además quieren saber quién los engaña, incluso cuando sean intereses privados los que están en juego, y no haya dineros públicos, es importante para el ciudadano saber quién está diciendo la verdad y quién no la está diciendo. Hace unos años, eh, a través de una vieja fuente de la rama judicial, recibí una información que me pareció interesante y de la cual se han derivado muchas cosas, la última de las cuales sucedió apenas la semana pasada. Me llamaron de una fuente judicial para contarme que su hermano era vendedor de carros en un concesionario de Mazda y que a ese concesionario había llegado un juez civil del circuito con 2 tulas llenas de plata en efectivo a comprar un carro. Después se sabría además que fueron 2 carros con el mismo método de compra. La información no parecía suficientemente grande, pero sí muy interesante para seguir averiguando. Entonces pude averiguar por qué había ido allá, qué carro quería, cómo se llamaba el juez, porque a pesar de que compró en efectivo y no quedaba ningún cheque ni nada de esto, para la matrícula tuvo que poner su nombre y su cédula, y a través de esa información pude averiguar qué casos había decidido el juez, y a partir de eso me encontré con el caso de Carlos Matos. Eh, es una cosa increíble, pero fue una imprudencia de un funcionario judicial evidentemente sobornado, lo que desató el efecto dominó, que pues que no ha terminado, pero que por lo menos la semana pasada tuvo el efecto de la condena, la segunda condena a Matos a 9 años de cárcel por este tema. Otra cosa que debemos tener en cuenta son los límites del interés público. Lo que queremos divulgar es esencialmente público o es de la vida privada. Eh, como yo he tenido que ejercer el periodismo en Colombia la mayor parte de mi vida, pero también en Estados Unidos, me he dado cuenta digamos, que la línea para diferenciar lo uno de lo otro está más alta en Colombia que en Estados Unidos. Yo creo que si a mí me hubiera tocado decidir en Colombia hacer una historia sobre la infidelidad del candidato demócrata Gary Hart en 1987, no la habría hecho. Habría considerado que eso era parte de la vida privada del candidato y probablemente no lo hubiera hecho. Y sé que es un trabajo muy laureado, muy premiado y una investigación para descubrir, digamos, la mentira matrimonial que se volvió mentira social y política de parte del candidato y que acabó con esa candidatura. Pero en mi ánimo debo decir que yo habría puesto en la balanza si su actitud realmente quebrantaba el ordenamiento jurídico o no. Y creo que no. O sea, he mirado, he leído el caso, he visto las memorias de la investigación de los periodistas que ganaron con el Pulitzer con este trabajo y sigo pensando que sin ni mucho menos criticar el trabajo tan destacado de esos colegas, que si me hubiera tocado a mí decidir,
probablemente no lo habría hecho. Mientras que hay cosas que sí no corresponden a la vida privada. Por ejemplo, los tocamientos abusivos de Donald Trump a mujeres que salieron en medio de la campaña y sus expresiones de lo que se llamó lenguaje de locker en una grabación hecha mientras hablaba con un periodista en un bus de campaña. Sobre eso hay 8 preguntas claves que digamos que están escritas en un manual de J. Black, Bob Steele y Ralph Barney, que se llama Ética de la Investigación Periodística, y que quiero plantearlas aquí como último punto de esta conversación para que todos hablemos de este tema. La primera es, dice que son 8 preguntas, pero cada una tiene varias subpreguntas. Entonces, dice, la primera es, ¿qué tan relevante es la información que busco? ¿Tiene el público el derecho a saberlo o la necesidad de saberlo o simplemente el deseo de saberlo? La segunda es, ¿qué nivel de protección merecen las personas relacionadas con la publicación? ¿Hasta qué punto puedo violentar la vida personal o el derecho a la intimidad de una persona en función de buscar una información de interés público? Tercero, por ejemplo, con esa pregunta nos estrellamos con un equipo de cambio ahorita, este fin de semana, con la publicación del uso de personas empleadas de una empresa contratista de servicios generales de la Fiscalía que eran asignadas a oficios domésticos en la casa del fiscal. Y era un predicamento importante si debíamos contar o no el nombre de las empleadas. Y optamos por contarlo porque de lo contrario la nota no tendría el elemento de credibilidad de saber que son personas determinadas, existen y estuvieron en tales fechas ahí. Entonces, por eso, pero no es tan fácil de decidir y en la práctica, digamos, el periodismo de investigación se tiene que detener en esta pregunta. Tercero, ¿qué daño les puede causar a las personas mencionadas? ¿Resultaron comprometidas en la historia por casualidad? Déjeme esa luz, Angelita. O por circunstancia fortuita. Cuarto, ¿conozco suficientemente bien los hechos? Los periodistas, no propiamente los periodistas de investigación, sino los periodistas en general, tenemos a veces aproximaciones muy superficiales o intuitivas a la realidad. Y es necesario documentarnos permanentemente, incluso cuando todavía estamos escribiendo la nota. Yo particularmente creo que uno no trabaja para una nota final, sino que es un proceso de elaboración dialéctico en donde el contenido va creciendo y puede sufrir cambios hasta el final, e incluso después de publicado. Hay una historia del pintor Manet que decía que se mandó a hacer una paleta de pintura muy chiquita que cargaba en el bolsillo del abrigo y que cuando ya los cuadros estaban colgados en la exposición, él iba y cuando nadie se daba cuenta los retocaba. Eso siento yo que hay que hacer a veces con los contenidos periodísticos, no considerarlos terminados nunca. Entonces, ¿conozco bien los hechos? ¿Qué otras cosas puedo necesitar saber? La quinta, ¿qué puedo hacer para reducir la invasión a la privacidad y el daño? ¿Qué información que no sea relevante para el interés público puede no ser revelada porque puede afectar a una persona? Y en ese sentido, el trabajo periodístico no es contar todo, sino contar lo que sea relevante en función de la historia, no lo que pueda causarle daño colateral a una persona. Eso hay que cuidarlo también en los detalles y de vez en cuando hay que echar un blur encima o un blanco encima de un nombre, de una foto o de una circunstancia, porque siendo parte del corpus significante de la investigación, no es parte importante de la conclusión que debe sacar y que lleva al interés público. El interés público es que
una persona con poder está abusando de ese poder. No es que fulano de tal tiene la prueba de que eso sucede así, porque a fulano de tal puede causarle un daño que no es necesario revelar en función del interés público. Sexto, ¿puedo incluir más personas en la decisión editorial para tener una perspectiva más amplia? Siempre el periodismo de investigación es un trabajo de equipo y siempre, cuando menos uno de los miembros del equipo debe ser abogado del diablo, debe buscarle los lados flacos, los puntos débiles a la investigación hasta volverla realmente importante e invulnerable si es posible. Séptimo, debo enfocarme más allá, más en la falla del sistema o en el panorama general, en lugar de concentrarme en los individuos. Es decir, debe prevalecer el hecho sobre la persona o la persona sobre el hecho. Y esto no tiene una respuesta última, es algo que en cada investigación y en cada caso se tiene que resolver. Octavo, ¿podría justificar clara e íntegramente mi decisión ante los directamente afectados y ante el público? Esa es la última pregunta que hay que hacerse en el momento de la publicación. Nosotros podríamos sostener ante los afectados y ante el público que fuimos suficientemente diligentes en la investigación al venir a contar estos hechos. Esos eran los puntos de reflexión que les quería proponer hoy para nuestra conversación sobre periodismo investigativo y desde luego muy feliz de escuchar sus comentarios y de responder sus preguntas hasta donde pueda.